Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Nuevamente José Luis Martín del Campo, pues hablando precisamente de temas de psicología, temas que nos atañen a todos y que diariamente están sucediendo en nuestro mundo, hablamos de, bueno, en nuestra calle, nuestra sociedad, nuestra ciudad. Y pues es bueno hablar de ello porque para todos es importante. Sí, son temas que debemos pues saber, entender, ¿sí? Porque no debemos dejarlo a la ignorancia, tenemos que tener conocimiento de las cuestiones para que nosotros tengamos las opciones de poder refutar muchas cosas que pues a veces nos dicen que no son verdad y por eso es importante que tengamos pues la mente abierta y obviamente que tengamos conocimientos de todo. Bien, pues habíamos hablado precisamente del tema de si la pandemia es un motivo para que seamos agresivos o que se fomente con esto, que haya fomentado o que haya aparecido por esta situación de la pandemia que seamos más violentos. Bueno, se concluyó que en realidad no tanto la pandemia influye a que seamos violentos, sino que son muchos los factores que hacen que esto suceda. Pero también concluimos y que es importante que nuevamente se los diga y aunque sea repetitivo, que debemos de evitar que esta violencia se convierta o si ya se convirtió, tratar de quitarla de ahí, de ser un crimen, ¿sí? Por odio, ¿sí? Un delito de odio. No debe de ser así. La otra conclusión fue que nada justifica la violencia, nada nos justifica como seres humanos que somos a que seamos violentos. Se hablaron, bueno, ya volviendo al tema, se hablaron precisamente de varios factores, dentro de ellos los sociales, los externos, los internos, ¿sí? Hablamos de precisamente que las drogas, así como el alcohol, son precisamente factores que nos pueden producir a ser violentos. Y bueno, también hablamos de que, por ejemplo, si una persona es alcohólico y que este alcoholismo lo hace violento, pues se le puede decir a la persona que deje de serlo, ¿no? Pero esto sabemos que es imposible. ¿Sí? Lo sabemos perfectamente bien, que como seres humanos, pues así como también podemos evitar estas situaciones, pues también nos dejamos llevar pues, por las cosas, ¿no? Que existen en el mundo y pues jamás se va a quedar atrás lo que es el alcohol y las drogas, desafortunadamente. Pues, pero también se habló precisamente que esto de alguna manera se puede evitar, ¿sí? Y esto es teniendo pues lo que se le llama una educación emocional. La comparamos como un tipo de carrera, ¿sí? Carrera profesional, una carrera profesional donde nos enseñan a ser un profesionista en X, pues en X situación, ¿no? Como un doctor, como un licenciado en Derecho, etcétera. Aquí esta carrera nos va a enseñar a ser mejores seres humanos. Y yo comparé precisamente las materias precisamente con lo que son las competencias emocionales. ¿Sí? Estas competencias emocionales las dijimos y con mucho gusto las repito rápidamente. ¿Sí? Como número 1, la conciencia emocional. Como 2, regulación emocional. La 3, autonomía emocional. Cuarta, la competencia social. Quinta, las habilidades de vida para el bienestar. Y una sexta que es la resiliencia. En su momento hablamos de cada una de ellas. ¿Sí? Esto sería una guía, una capacitación para que nosotros seamos unos profesionistas en lo emocional y que beneficie
no únicamente a nosotros, sino a todos los que nos rodean. Bien, pues ahora entramos al tercer tema, ¿sí? Vimos dos anteriores y este es el tercer tema, o la segunda parte de este capítulo, de este tema en general, que es la violencia, si es objeto, fue objeto por la aparición de la pandemia. Bien, aquí también entra lo que es el contexto social, ¿sí? ¿Importa el contexto social para ser violentos? Pues déjenme decirle que es uno de los principales motivos por lo que nosotros somos violentos. Para comentarles que no precisamente los factores que hablamos, aunque sí son motivo de que seamos violentos, pues el contexto social el contexto social no se queda atrás. Se habla y se dice que sí, se ha comprobado que la violencia existe en nosotros antes de acertar el primer golpe o antes de dar el primer golpe. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues estamos viviendo en una era de polarización en la comunidad, en la sociedad, en nuestras calles, ¿sí? Esto se ha vuelto un tema actual dentro de la sociedad, la polarización. ¿Y qué es la polarización? Pues vamos a hablar, como lo dice así, son polos polos opuestos. Pero aquí, en lugar de que exista la primicia, ¿sí? Vamos a hablar de una ley que a veces hablamos en física, de que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Aquí no se comparte esa idea. Aquí realmente el polo opuesto piensa diferente al otro polo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir la polarización en sí? Pues primero que se está dando en todos los niveles y se entiende por polarización, ¿sí?, en la sociedad como la oposición de creencias y actitudes. Es un fenómeno psicológico, ¿sí?, por el cual hay una diferencia de opinión, ¿sí? Se hace muy extrema cuando las partes defienden sus pruebas, estas pruebas son opuestas, ¿sí?, y plantean sus respectivos puntos de vista. Esta es la polarización, ¿sí? Yo pienso así y tú piensas de esta manera. Yo no puedo pensar como tú, ¿sí? Entonces ahí empieza el desgaste y empieza a haber la agresión. De ahí nace la agresión y la estamos viviendo desafortunadamente no únicamente en las calles, la estamos viviendo en el país, ¿sí? Y nos damos cuenta en la política y en todo el mundo se está viviendo esta polarización, ¿sí? Y esto hace que haya más agresión. Sí, esto está aumentando la agresión, dado que vivimos en una sociedad gregaria, ¿sí?, de identidad, sobre todo en los jóvenes, ¿sí? Ellos pues quieren pertenecer a una parte, ¿sí?, a esta parte, y lo que diga esa parte o ese conjunto de personas, ¿sí?, va a importar mucho de lo que digan de él, ¿sí? Entonces por eso se recluyen todos ellos y en la forma de pensar de estos. Y empiezan los conceptos como ellos y nosotros, ¿sí? Esto ha existido siempre, pero ahora se está viviendo más profundamente, más apasionadamente, ¿sí? Y tanto así que la oposición entre estas dos partes, entre ellos y nosotros, que se hacen verdaderamente enemigos muy críticos, muy serios. Esto hace, pues, para que vayamos entendiendo, pues, esta explicación hace ver que, pues, realmente la pandemia, pues, aunque haya influido un poco, pues no necesariamente es el factor
primordial, ¿sí? Sin embargo, por la pandemia se perdieron los espacios y ahora la situación es que queremos recuperar estos espacios, ¿sí? Al recuperarlos, ¿sí? Se va haciendo un conflicto, ¿sí? Porque vamos otra vez a las definiciones. Ellos, ¿sí? Entonces, si están ellos, pues estamos nosotros y queremos recuperar ese espacio que perdimos debido a que estuvimos en cuarentena, otra cuarentena tras cuarentena y fuimos perdiendo esos espacios. Ahora salimos a la calle a quererlos recuperar, pero los queremos recuperar agresivamente. Siempre ha habido esta rivalidad entre ellos y nosotros, y ahora se está viendo a nivel político, a nivel geopolítico, ¿sí? Es como funciona el mundo, ahora es la situación como funciona el mundo, como funciona el mundo, y pues por eso existe esta rivalidad. Y lo que pretende, por ejemplo, ellos es realizar un diálogo, ¿sí? Un discurso en el cual pues todos hablan de de la misma idea y se la hacen ver a los otros, ¿sí? ¿Sí? En este caso, pues la hacen ver a la otra persona del polo opuesto y ahí empieza la rivalidad. Esto sería en parte ver lo que es el contexto social de que sí importa y importa mucho. ¿Sí? Es por eso que ahora estamos viviendo situaciones pues muy graves en donde se va perdiendo las referencias y es cuando ahí aprovechan los políticos, pues ahora sí, en el proselitismo, ¿sí? A empezar a meter ideas, ¿sí? Para que haya situaciones, entre ellos, ahora sí, entre los políticos, ellos, y los políticos, nosotros, ¿sí? Hay, se ven peleas dentro de precisamente de los tribunales, de los congresos, ¿sí? Pero no se hacen un daño. Sin embargo, las personas que estamos más abajo o las personas que están abajo siguiendo estos movimientos se la creen tanto que se obsesionan en pensar que deben defender esa idea que tiene un partido político, ¿sí? No debe de ser esto. Y pues lo que están tratando de hacer es precisamente ganar adeptos, ¿sí? Mientras que ellos siguen ganando, ellos siguen teniendo el poder y siguen moviendo los hilos que somos, esos hilos que están sujetos a nosotros y nos siguen moviendo a su antojo, ¿sí? Es precisamente por eso que yo les hablo y les comento que hay que estar enterado de estas situaciones, porque no tenemos los ojos muy abiertos y desafortunado nos siguen dando pues mentiras, ¿no? En la forma de gobernar de los políticos, y desafortunadamente hay mucha gente que sigue creyendo esto. Bien, viene otro subtema, puede ser otro factor, que la sociedad, ¿sí? Tiene una sensación de impunidad. ¿Qué quiere decir la sensación de impunidad? La sensación de impunidad en la sociedad es que siempre cuando existe un crimen, un robo, nos los muestran, ¿sí? Pero no nos muestran cómo son esos crímenes, ¿sí? Y al mostrar estos crímenes, nada más se ve el acto, pero no se ve no se ve el seguimiento, ¿sí? Al mostrar el acto, ¿sí? Las personas que agreden, que roban, que matan, que violan, pues se dan cuenta que pues es muy fácil zafarse de esto, no
no hay gran condena, y pues nada más, no hay una condena cierta porque no la estamos viendo, ¿sí? Pero si la gente viera el seguimiento de qué es lo que le está pasando al agresor, pues tendría un poquito más de confianza en la justicia. De no ver lo que sucede, pues precisamente existe esa sensación de impunidad. Y desafortunadamente los medios de comunicación a veces tienen culpa en esto, ¿sí? De que pues nada más se ve la agresión, ¿sí? Y esto pues no debe de ser así, también se debe de ver el seguimiento hacia la persona que agredió, ¿sí? Ahora, no únicamente los medios de comunicación, ahora tenemos un altavoz más poderoso que son las redes sociales, ¿sí? También, a pesar de ello, aunque las redes sociales en nuestros tiempos pues están permitiendo ver que hay cosas que se tratan de esconderse, ahora con las redes sociales se pueden ver, ¿sí? Las tenemos a la vista, pero también exhiben las redes sociales cosas, actos, situaciones, ¿sí? De las cuales no son nada buenas porque el espectador se mete a las redes y quiere imitar precisamente lo que hace la persona. Un ejemplo, una persona que va a 300 kilómetros, a 300 kilómetros por hora en su coche, ¿sí? Lo graba y lo sube a internet, a las redes. La gente lo ve, lo critica, ¿sí? Pero pues quiere imitarlo y hacer lo mismo, ¿sí? Yo pude correr mi coche a 300 kilómetros por hora. Entonces viene otra persona y dice, yo puedo subir esa velocidad. Entonces es un mal ejemplo y las redes es lo que hacen. Todo mundo podemos ver, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que todo copian y quieren pertenecer a ese grupo de ese pensamiento. Entonces, ¿a qué se concluye? A que nuestra imagen es muy fácil de poderla transmitir a través de las redes, ¿sí? Y no nos damos cuenta que somos ejemplo, pero a veces no es un ejemplo bueno, es un ejemplo malo, ¿sí? Pero como se generaliza, lo malo lo estamos convirtiendo en bueno y la gente se va por eso. Y como les comento y les repito, sobre todo en los jóvenes que todo tratan de imitar, ¿sí? A conductas pues erróneas, desafortunadamente erróneas, y que de alguna manera debemos de ir nosotros pues tratando de como sociedad, como seres humanos, como gobierno, como lo que es precisamente el poder, pues ir viendo la manera de hablar el mismo idioma en la sociedad. Bien, pues con esto yo quiero pues sintetizar, ¿sí? Con esto que nuestra conducta es importante e influye en la conducta de los demás, ¿sí? Por eso hablamos, el sociólogo Max Weber, ¿sí? Fallecido en 1920, fue considerado el padre de la sociología moderna y nos habla en sus escritos, en lo que lo hizo famoso, ¿sí? Que la conducta, habló de esto, que la conducta de los individuos está condicionada por lo que los demás van a pensar de ellos, ¿sí? ¿A qué va esto? Que si no hacemos, o más bien hacemos lo que los demás hacen, estamos dentro de ese polo opuesto. Y va en contra del polo opuesto. Y entonces ahí se generan
situaciones de agresión, de sentimientos pues precisamente de odio y no por eso no se terminan las situaciones de conflicto que llegan precisamente a lo que son las guerras. Sí, así es que las personas se definen por sus actos, desafortunadamente se definen por sus actos, y a veces son actos, pues son actos violentos, actos irresponsables. Con esto concluimos la plática del día de hoy. Aún no terminamos. Vamos a continuar con un cuarto capítulo. Espero que esto les haya gustado. Y pues como siempre estoy con ustedes. Me dio gusto nuevamente poder platicar. Los espero en el próximo cuarto capítulo. Muy amables, cuídense mucho. Estoy con ustedes. Hasta pronto. Que estén bien. Bye.